Madrid, que considera que todo le incumbe, bueno, algunas cosas no tienen nada que ver con Madrid. Esto es un proceso nítidamente y netamente andaluz. Más bonita que a ninguna, ponía la peña de pie. Sopesaba la vicepresidenta Yolanda Díaz una fecha para iniciar su proceso de escucha e intentar un frente amplio de izquierda. Pero se le adelantaron y la fecha la puso otro, Juanma Moreno, el 19 de junio. Ese día habrá unas elecciones en Andalucía que fuera de ella algunos interpretan como un experimento. Y esta autonomía, su laboratorio, para probar cosas como una confluencia de izquierdas. ¿Te suena la música? Estos días Andalucía parece Lady Madrid. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. La coalición por Andalucía no nace con buen pie. Tanto se llevó al límite la negociación, principalmente entre Podemos e Izquierda Unida, que el acuerdo con los morados no llegó a tiempo. Y la polémica que vino después ha alentado un debate a cuenta de los intereses estatales que hay detrás de esta confluencia. Vamos, que de alguna manera el éxito o fracaso de la coalición se liga al devenir del proceso de escucha que Yolanda Díaz quiere iniciar con los partidos a la izquierda del PSOE en todo el país. ¿Son las elecciones del 19J una prueba para ver si funciona lo que se quiere trabajar para las generales del año que viene? ¿Es Andalucía un lugar para la experimentación? ¿Qué consecuencias tiene para los andaluces que lo importante no sea tanto qué parlamento sale de estos comicios y quién va a gobernar su día a día, sino que se enfoque más bien como un sondeo para lo que pretenden algunos desde la política? Cuando se plantea el debate desde Madrid, nosotros queremos hacerlo desde Andalucía y enseguida buscamos respuestas a estas preguntas. Pero antes, las claves. Y se las pido a Francisco Amador, redactor jefe de Sevilla Actualidad y en andaluz.es. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué ha pasado para que el proceso de gestación de esta coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE se esté leyendo principalmente en clave nacional? Pues el desencadenante ha sido algo tan mundano como inesperado. El fallo en los tiempos para registrar la coalición. Porque mientras los partidos negociaban su participación, el debate era si lo conseguirían. Si la izquierda andaluza, salvo el PSOE, sería capaz de ponerse de acuerdo, aunque solo fuese en ir junto a unas elecciones que deberían de frenar la entrada de la ultraderecha en el gobierno autonómico. Pero el hecho de que los plazos venciesen y el acuerdo con Podemos no entrase a tiempo en el registro ha trasladado el marco a la propia estructura organizativa de los partidos que conforman la coalición, a la dependencia de las decisiones que se toman en Madrid. Y parece que inevitablemente se han trazado analogías con esas reticencias que tiene Podemos al Frente Amplio de Izquierda que pretende Yolanda Díaz en España. Pero Antonio, vamos a explicarlo con 4 elementos: un dardo, una respuesta, una carta y un desaire. ¿Te parece? Y empezamos por el dardo, ¿no? Me imagino ya a qué te refieres. El dardo, claro está, es el de Pablo Iglesias esta misma semana en el Ágora de la cadena SER, donde llegó a decir, y cito textual, que lo de Andalucía es un horror y a muchos nos causa vergüenza. La peor manera de empezar algo que es necesario en este país, el Frente Amplio. Y claro, con estas palabras el debate se centra ya en lo que esto supone para lo de Yolanda Díaz, como él mismo también lo ha llamado. De hecho, tampoco se ha privado a la hora de hablar del dedazo para designar a Inmaculada Nieto como candidata de la coalición. Si la jefa lo dice, expresó, aunque no estemos de acuerdo, lo tenemos que asumir. Dijo Pablo Iglesias. Entiendo entonces que la respuesta es de la propia candidata. Sí, y la podemos escuchar. Cuando se hacen análisis desde la lejanía, pues quizás no se aprecia todo en su justa medida. Así le respondía a Iglesias. Y junto a eso que hemos escuchado al comienzo de este podcast, donde decía que Madrid considera que todo le incumbe, decía, es un proceso netamente andaluz en el que no hay tensión ni esa ansiedad que se pudiera deducir de algunos espacios públicos en los que se ha valorado el proceso, careciendo de este contexto del proceso andaluz. Señalaba precisamente Inmaculada Nieto. Pero resulta curioso, ¿no? Porque mucho se ha hablado en los últimos días de que la bendición de Yolanda Díaz ha sido imprescindible para que la candidata fuera Inmaculada Nieto, que era la propuesta de Izquierda Unida, y no Juan Antonio Delgado, que era la intención de Podemos. Por eso resulta esclarecedor el tercer elemento, la carta, que por cierto la tenemos publicada en la web de enandaluz.es. Es una información interna remitida por Podemos Andalucía a sus militantes inscritos, y en ella la formación morada reconoce que tras el proceso de primaria llevado a cabo, se logró concretar detalles sobre la organización interna de la coalición, pero que se le planteó como condición
que la candidatura debería estar encabezada por Inmaculada Nieto. Insisto, en este documento, Podemos Andalucía dice que, después de que las primarias decidiesen que su candidato sería el diputado por Cádiz en el Congreso, Juan Antonio Delgado, se encontraron con la imposición, y lo escriben así, imposición, de la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz. Vuelvo a citar literalmente, hubo margen para negociar otras cuestiones, pero este asunto se planteó como irrenunciable. Y sin dejar esta carta, también se cuenta en ella que la cesión en el cabeza de lista fue por la mediación de Yolanda Díaz, que nos pidió que aceptásemos para que la unidad fuera posible. Parece, por tanto, más que claras las instrucciones desde Madrid, pero Inmaculada Nieto se reitera en esto. Yo no lo calificaría de injerencia, evidentemente conseguir esta unidad tenía trascendencia para el conjunto del país, ha habido mucha gente pendiente de ello. Entonces, ¿el desaire del que hablabas? Pues es el de la otra protagonista de esta historia, Yolanda Díaz, porque se ha referido a ella Pablo Iglesias, se ha referido a ella Podemos Andalucía, de una u otra manera, también Inmaculada Nieto, pero claro, ¿qué dice la propia Yolanda Díaz? Pues de momento se ha desmarcado. Es verdad que buscó la foto con la candidata cuando se dejó ver por la Feria de Sevilla, pero ahora dice que este no es su frente amplio. De hecho, ha criticado abiertamente el lío entre Podemos, Izquierda Unida y la coalición para sentenciar que esto aleja a la gente. Es lo que ha dicho en sus últimas horas. Un dardo, una respuesta, una carta y un desaire para entender por qué Andalucía se ha convertido, o la han convertido, que cada cual elija su lectura, en un laboratorio de experimentos para todo el país. Gracias, Fran. Gracias a ti, Antonio. El andalucismo ha intentado históricamente que de Andalucía se hable desde Andalucía, que esta autonomía tenga, autonomía, no solo en su Parlamento y en su gobierno, sino también en las políticas que se lleven a cabo en este territorio, sin paracaidistas ni movimientos teledirigidos desde otros centros de poder que no sean las 8 provincias andaluzas. Por eso este debate en clave nacional de unas elecciones como las andaluzas hace más necesario que nunca el análisis sobre lo que se juega, lo que nos jugamos los andaluces y las andaluzas en estos comicios. Jesús Jurado es politólogo y autor del ensayo La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo, editado recientemente por Lengua de Trapo. Quiero sumarle a la conversación. Jesús, ¿cómo estás? Hola Antonio, un placer charlar un rato contigo en andaluz. Dice Inmaculada Nieto, como reproche a quienes hacen una lectura en clave nacional de este proceso confluyente, que Madrid considera que todo le incumbe. Pero si hoy ella es candidata, lo es gracias a Yolanda Díaz. ¿Esto cómo se digiere? Fíjate que yo le daría la vuelta al argumento. Yo creo que Inmaculada Nieto tenía el mérito y la legitimidad suficiente después de esta legislatura para haber encabezado la lista ella misma sin problema. El problema estaba precisamente en, por un lado, la urgencia de Yolanda Díaz de empezar a prefigurar su proyecto y empezar a tomar, digamos, más peso en la configuración del futuro espacio a la izquierda del PSOE a nivel estatal, y por otro lado, el órdago de Podemos, que claramente se le va de las manos, solamente se entiende como un pulso a nivel estatal entre Iglesias y Yolanda Díaz, de manera que más bien creo que Inmaculada Nieto está sufriendo la interferencia de las dirigencias estatales de Unidas Podemos, eso sí, con su completa connivencia, claro. Con una izquierda unida territorialmente implantada en Andalucía, hay quienes apuntan a Podemos y a su estructura organizativa como los principales escollos para llevar a buen puerto esta nueva coalición. ¿Este tipo de problemas son marca de la casa? ¿Han desbordado los egos a la propia organización? Yo creo que los egos son un problema en cualquier organización política, en cualquier universidad, en cualquier administración, en cualquier empresa y en cualquier familia. Creo que el problema tiene más que ver con lo que son las estructuras de Podemos y particularmente lo que es su organización, su modelo de descentralización, que no es tal, ¿no? Y que es profundamente centralista en su toma de decisiones. Por eso digo que no creo que Juan Antonio Delgado sea una persona ególatra ni lo más mínimo. Creo que de hecho si algo le ha faltado es precisamente algo más de determinación y de carácter a la hora de decir que no al proyecto, a la misión que se le encomendaba, una misión completamente suicida y que muchos otros rechazaron antes que él. La coalición nace desde el primer momento con más dudas que certezas. Diferencias importantes en la elección de la candidata, una negociación ciertamente compleja de cómo gestionar los gastos e ingresos de la coalición y del posterior grupo parlamentario, si lo hubiere, un acuerdo que se alcanza en el último momento. ¿Estamos ante una muestra de unidad demasiado frágil? ¿Esta confluencia de las izquierdas, siempre sin el andalucismo, sobrevivirá al 19J o solo lo hará
si consigue unos buenos resultados electorales? Creo que los verdaderos problemas por Andalucía van a empezar al día siguiente de las elecciones, cuando tengan que empezar a formar grupo parlamentario y se encuentren primero con el problema de que Podemos no está presente legalmente en la coalición y por tanto sus diputados actuarán en calidad de independiente. Y todo ello agravado por un reglamento del Parlamento andaluz que, recordemos, se reformó la legislatura pasada para expulsar a los diputados de Adelante Andalucía, por el cual la autonomía del grupo parlamentario prácticamente desaparece en favor de la dirigencia de los partidos de los cuales forman parte. Claro, ¿cómo va a casar esto con una coalición en la que uno de los partidos no está presente en la ecuación? Pues creo que eso va a ser fuente de innumerables problemas y además, nuevamente, pues se verá permanentemente sometido a interferencias y presiones desde Madrid. ¿Cómo afectarán estas tensiones dentro de la coalición a la movilización del electorado de izquierdas? ¿Promoverán su abstención o puede haber trasvase a otras confluencias como Adelante Andalucía o Andaluces Levantados? No me veo muy capaz de predecir cuál va a ser el resultado de las diferentes izquierdas el 19 de junio, en primer lugar por el altísimo grado de confusión que existe actualmente en el electorado entre las opciones que se presentan, quién forma parte de cada una o qué opciones puede tener cada una, y en segundo lugar porque según la encuesta todas se mueven en unos porcentajes, en una horquilla de votos tan escasa que todo puede cambiar en función del grado de movilización o abstención del electorado en según qué provincia, de manera que está claro que todo este lío ayudar no ayuda, pero no sería capaz de decir en qué sentido puede afectar. A tenor de la experiencia de la coalición por Andalucía, ¿acierta el andalucismo político de Adelante y de Andaluces yendo por separado a las elecciones? Solamente sabremos si fue buena decisión pues el 19 de junio por la noche, pero yo creo que con esto, por un lado, se han ahorrado tener que invertir buena parte de la precampaña en resolver disputas internas con otros actores y además esta independencia les permite tener las manos libres para formular una estrategia de campaña, para poder desarrollar sus mensajes de forma completamente autónoma, sin tener que estar pendiente de cómo puede eso afectar a su relación con otros actores del espacio o sin tener que pedir permiso a Madrid para nada. En cualquiera de los casos, yo creo que lo que se juegan en estas elecciones fundamentalmente es su consolidación como proyecto. Gracias, Jesús, y por supuesto nos emplazamos a una conversación sobre ese más que interesante, la generación del mollete, que es clave para entender la realidad andaluza. Gracias, Jesús. En medio de todo este debate sobre la confluencia de izquierdas en Andalucía, que ya ves que incluso permite lecturas nacionales de todos los movimientos, no podemos olvidar que aún hoy no ha quedado resuelto cómo queda finalmente por Andalucía. Christopher Rivas, director corporativo de Maravedismo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Sabemos que el acuerdo que alcanzó Podemos con Izquierda Unida no llegó a tiempo para su registro, pero ¿sabemos ya qué fue lo que realmente pasó para no entrar en plazo? Podemos decir que ha sido otro de los temas más comentados durante toda la semana, y mientras desde Izquierda Unida rehúyen entrar en qué pasó para que el registro de la coalición, incluyendo a Podemos, llegase 14 minutos tarde, resulta que los morados no han dudado en señalar a Izquierda Unida. Volviendo a esa carta enviada a la militancia de la que hablabais anteriormente, en ella dicen que, y leo textualmente, tras aceptar una última condición, la organización con la que negociamos, en referencia a Izquierda Unida, registró de forma incorrecta la documentación necesaria para constituir la candidatura. Pero lo cierto es que otros compañeros han publicado incluso que fue un fallo informático el que retrasó la inscripción que estaba intentando completar de forma telemática el apoderado de Podemos. Así es que ni siquiera a día de hoy sabemos con certeza qué es lo que pasó aquella compleja noche del viernes 6 de mayo. Aunque sí podemos sacar una conclusión: no hay que apurar tanto los plazos. La Junta Electoral dio el fin de semana un plazo de 24 horas para presentar recurso. Un plazo que venció sin que Podemos e Izquierda Unida presentaran recurso a la Junta Electoral Central después de que su homólogo andaluz rechazase las argumentaciones de ambas formaciones al no tratarse de un error formal. ¿Significa eso que Podemos admite quedarse fuera de la coalición a todos los efectos legales y jurídicos? Pues parece que sí, pero es que tampoco le queda otra ante semejante problemón jurídico. Lo que nos dicen desde por Andalucía es que los equipos de las 4 formaciones que están dentro y los de las 2 que se quedan fuera, porque no olvidemos que además de Podemos tampoco entró Alianza Verde, lo que están haciendo es trabajar y esforzándose, dicen, a esta hora en adaptar los
los acuerdos políticos. Es algo así como redefinir la coalición para darle algún cauce legal respecto al acuerdo político alcanzado entre las partes y que, eso sí, insisten y reiteran, prevalece sobre lo que consideran un error material. Un encaje que no pinta fácil. Ni lo es, Antonio, ni lo va a ser, porque todo esto lo complica mucho más. Con Podemos fuera de Por Andalucía, sus candidatos pueden concurrir con la coalición como independientes. Sus nombres podrán aparecer en las papeletas, también podrán figurar en carteles, aparecer en actos públicos, pero, y esta es la madre del cordero, el reparto económico siempre quedará sujeto a estas cuestiones administrativas a las que le restan importancia. Lo cierto, Antonio, es que la contabilidad de las campañas electorales y de los partidos políticos es auditada por el Tribunal de Cuentas y debe ajustarse a los máximos que marca la Junta Electoral de Andalucía. Es decir, la campaña debe ser pagada por la coalición y por sus miembros, pero no por terceros, como sería el caso de Podemos. De hecho, uno de los pactos alcanzados tiene que ver con el reparto de los fondos en concepto de asignaciones del Parlamento andaluz, y ahora ese extremo, a buen seguro, va a ser uno de los escollos más difíciles de sortear. Y por esta vía han ido caminando la mayoría de las preguntas de los periodistas en esta presentación de Por Andalucía este miércoles en Sevilla. Presentación en la que, por cierto, se limitaron las preguntas de los periodistas, en la que tanto Inmaculada Nieto como Juan Antonio Delgado rechazaron dar detalles sobre esa solución jurídica que están trabajando o sobre la que están trabajando, que debe articular cómo se gestiona esto de los dineros en el seno de la coalición. Desde Por Andalucía, en cualquier caso, buscan dejar este jaleo en un segundo plano, o al menos es lo que intentan, y su candidata desde luego ha pedido disculpas a la ciudadanía por el espectáculo dado estos días. Sin embargo, es más que probable que este problema jurídico, insisto, un problemón considerable, aunque no lo reconozcan abiertamente desde la coalición, acabe protagonizando, Antonio, no solo la campaña electoral de cara al próximo 19 de junio, sino que seguramente acabe marcando el mandato del grupo parlamentario resultante. Eso sí, si entre todos logran al menos 5 escaños, que es la cifra mínima para constituirse como tal en la Cámara Andaluza, algo que de momento estaría asegurado según las encuestas. Bueno, en todo caso lo seguiremos contando y explicando aquí. Gracias, Christopher. Gracias a ti, Antonio. El 2 de diciembre de 2018, el Parlamento andaluz repartió la mayoría de sus asientos a las derechas. El resultado de aquellas elecciones dejaba fuera del Ejecutivo Autonómico a un partido socialista que llevaba 42 años en el gobierno. Se produjo la alternancia, con un gobierno del Partido Popular apoyado en Ciudadanos y en Vox. Cuando la campaña debería propiciar el debate con argumentos sobre si ha habido un cambio a mejor o no en estos 3 últimos años y medio en Andalucía, sobre la sanidad, la educación, los servicios públicos, sobre la economía. De momento lo que sabemos es que la precampaña gira en torno a qué está haciendo la izquierda del PSOE, y si lo que hace, lo hace pensando en frenar el avance de las derechas en Andalucía o como experimento de una posibilidad para una causa mayor, las elecciones generales del año que viene. Hoy hemos conversado con el politólogo Jesús Jurado. En su ensayo apunta que el andalucismo de Juanma Moreno continúa profundizando en la identificación simbólica de Andalucía como esencia de España. Y lo que hemos vivido en la última semana nos lleva a pensar que hay quienes entienden Andalucía como un laboratorio de posibilidades. El experimento podrá salir bien o podrá salir mal. No sabemos a quién allana el camino, ni si, como dice el refrán, a río revuelto, ya sabes lo que sigue. Pero hay quien sale perdiendo desde un principio. Perdiendo porque dejará pasar una oportunidad necesaria de poner el foco no en una suerte de posibilidades, sino en una realidad, la de Andalucía. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Cuando falta poco más de un mes para la cita con las urnas, así están las cosas, sobre todo por la izquierda. Precampaña lo llaman algunos, en todo caso en Andalucía. Todas las miradas están puestas ya en el 19 de junio y a buen seguro la actualidad política seguirá dejándonos muchos temas de análisis. Enseguida te contamos otras cosas, pero antes déjame recordarte que si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Así vas a poder escucharlo con unas horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre tienes cada nueva entrega en la plataforma que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. Andalucía ha pedido administrar la 4ª dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas mayores de 80 años. Una 4ª dosis que hasta ahora solo pueden recibir las personas inmunodeprimidas. Mientras,
hay buenos datos para el turismo en Andalucía en el primer trimestre del año, unas fechas en las que nos visitaron más de 5.300.000 turistas, una cifra que se acerca a la que teníamos antes de la pandemia. Y terminamos en la Antártida, porque investigadores andaluces están estudiando allí las aguas. Se están sirviendo de drones, lo que es todo un reto para la investigación de un entorno natural de enorme valor. Todo esto lo tienes ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Mario González. Terminamos aquí. Este podcast lo diseña y produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. Recuerda que la próxima semana te espero hablando en andaluz.